Tenemos esta función f de x igual a menos x más seno de x, definida en el intervalo cerrado de 0 a 3pi. Lo que queremos hacer es encontrar los intervalos en los que la gráfica de la función es cóncava hacia arriba, los intervalos en los que es cóncava hacia abajo y los puntos de inflexión. La primera pregunta que nos hacemos ¿es continua esta función en este intervalo? Pues se trata de menos x y de seno de x que están sumadas. Ambas funciones son continuas en todos los números reales, entonces la suma es continua en todos los números reales, por lo tanto también aquí en este intervalo. Vamos a derivar la función. La primera derivada es ahora la segunda derivada. Vamos a igualar con 0 la segunda derivada. Vamos a resolver esta ecuación. Este signo negativo es un menos 1 que multiplica a seno de x. Lo pasamos a dividir y nos queda acá 0 entre menos 1 que es 0. O sea que seno de x es 0. Debemos resolver esta ecuación. Ya conocemos la solución de esta ecuación. Acuérdense de clases anteriores. Seno de x es igual a 0 cuando x es igual a 0 más menos pi más menos 2pi más menos 3pi, etc. De estos valores de x, los únicos que interesan son los que están dentro de este intervalo, que serían el 0, pi, 2pi y 3pi. Nada más esos. Ahora nos preguntamos, ¿estos son los únicos valores de x que vamos a considerar? ¿No hay valores de x que provengan de la no existencia de la segunda derivada? La segunda derivada es la función seno de x con signo negativo. Esa función existe para todos los valores de x. Entonces también en el intervalo cerrado que estamos considerando. Por lo tanto, no hay valores de x para los que no exista la segunda derivada en ese intervalo. Por lo tanto, estos son los únicos valores de x que vamos a considerar. Por cierto que el 0 y 3pi son los extremos de ese intervalo cerrado. Colocamos estos valores en una recta numérica. No debemos salirnos de este intervalo de 0 a 3pi. Aquí se tienen tres segmentos, de 0 a pi, de pi a 2pi y de 2pi a 3pi. Vamos a tomar un valor de x en cada uno de esos segmentos y a sustituirlo en la segunda derivada para observar el signo. En el intervalo entre 0 y pi podemos tomar pi sobre 2. ¿Qué signo tiene f bi'prima de pi sobre 2? Aquí sería menos seno de pi sobre 2, o sea, menos seno de 90 grados. Seno de 90 grados es 1, entonces sería menos 1, es un número negativo. Entonces,
la función es cóncava hacia abajo en el intervalo de 0 a pi. Vamos a poner eso de este modo. Ahora un valor de x en el intervalo entre pi y 2pi. Puede ser 3pi sobre 2. ¿Qué signo tiene la segunda derivada evaluada en 3pi sobre 2? Aquí sería menos seno de 3pi sobre 2. ¿Cuánto es? Con la calculadora la ponemos en modo radianes, modo 2, luego signo negativo, seno, paréntesis que se abre, 3, shift, la tecla de pi, entre 2. No es necesario cerrar el paréntesis que abrí, igual. Me da 1, que es un número positivo. Entonces la función es cóncava hacia arriba en el intervalo entre pi y 2pi. Ahora un valor de x en el intervalo entre 2pi y 3pi puede ser 5pi sobre 2. Pi sobre 2 lo ponemos aquí. ¿Cuánto es menos seno de 5pi sobre 2? Ahí colocamos un 5 igual. Me da menos 1, que es un número negativo. Entonces la segunda derivada es negativa en el intervalo entre 2pi y 3pi. Por lo tanto, la función allí tiene una gráfica que es cóncava hacia abajo. Entonces, hay un cambio en la concavidad en pi y en 2pi. En pi, la función pasa de cóncava hacia abajo a cóncava hacia arriba, y en 2pi pasa de cóncava hacia arriba a cóncava hacia abajo. En pi y en 2pi se tienen puntos de inflexión. Para que se tengan puntos de inflexión en esos valores de x, la función debe existir en esos valores de x y la primera derivada debe existir o ser infinita en esos valores de x. Resulta que tanto la función f como la derivada f' son funciones continuas en este intervalo, entonces existen en este intervalo, por lo tanto también existen en estos valores de x que están en este intervalo. Debido a ello, en esos valores de x sí se tienen puntos de inflexión. Vamos a encontrar los valores de la función para esos valores de x, sustituyendo tanto pi como 2pi en la expresión de f. Vamos a calcular f de pi y f de 2pi. Para f de pi, pi lo sustituimos aquí en el lugar de la x, nos queda menos pi más seno de pi. Pero seno de pi, ¿cuánto es? Aquí dice que seno de x es 0, cuando x vale pi, mire. O sea que seno de pi es 0. Eso sería un 0, queda menos pi más 0, que es menos pi. Ahora, para 2pi, ponemos aquí 2pi. Me queda menos 2pi más seno de 2pi. Pero aquí dice que seno de x es 0 cuando x es 2pi. O sea que esto es 0. Sería menos 2pi más 0, que es menos 2pi. Con lo que tenemos ya podemos escribir la solución del problema.
f es cóncava hacia abajo en el intervalo de 0 a pi y de 2pi a 3pi. Deben ser intervalos abiertos estos. Y cóncava hacia arriba en el intervalo abierto de pi a 2pi. Ahora los puntos de inflexión se pueden escribir de aquí. Pi, menos pi. Y 2pi, menos 2pi. Son puntos de inflexión. Entonces ya resolvimos el problema. Vamos a hacer la gráfica. Para hacer la gráfica vamos a hacer aquí una tabla. Vamos a dar valores a la x en este intervalo que incluyan a pi y a 2pi. Vamos a empezar de 0. Voy a avanzar en cuartos de pi. Pi sobre 4. Luego 2pi sobre 4, que es pi sobre 2. Enseguida 3pi sobre 4. Luego 4pi sobre 4, que es pi. 5pi sobre 4. 6pi sobre 4, que es 3pi sobre 2. 7pi sobre 4. 8pi sobre 4, que es 2pi. 9pi sobre 4. 10pi sobre 4, que es 5pi sobre 2. 11pi sobre 4. Y 12pi sobre 4, que es 3pi. Para x igual a pi, sabemos que la función vale menos pi, que es menos 3.14 y más números. Y para 2pi la función vale menos 2pi, que es ¿cuánto? En decimal. Menos 2, shift y esta tecla, menos 6.28. Y más números. Cuando x vale 0, el 0 se pone aquí, me da menos 0 más seno de 0, sería 0 más seno de 0 es 0, sería 0 más 0, que es 0. Ahora para pi sobre 4, vamos a hacer el cálculo con la calculadora. Pi sobre 4 lo vamos a introducir en la memoria X de la calculadora. Pi sobre 4, shift, esta tecla,
y esta. Ahora vamos a teclear la expresión de la función menos x más seno de x menos alfa x más seno alfa x otra vez igual. Eso es f de pi sobre 4. Ahora pi sobre 2. Ahí colocamos un 2 y oprimimos igual para que pi sobre 2 se asigne a la memoria x. Nos vamos a la expresión de la función menos 0.57 y más números. Ahora 3pi sobre 4 shift ins para insertar espacio, luego 3. Luego desactivamos insertar espacio con shift y luego ins. Nos vamos a donde está el 2 y tecleamos un 4. Ahí tenemos 3pi sobre 4 que se asignará a x. Para que se asigne oprimimos igual. Ya se asignó. Ahora nos vamos a la expresión de la función igual. Es menos 1.64 y más números. Ahora 5pi sobre 4. Ponemos un 5 ahí, oprimimos igual. Nos vamos a la función menos 4.63. Ahora 3pi sobre 2. 3. Y hay un 2. Menos 5.71. 7pi sobre 4. Menos 6.20. Y más números. 9pi sobre 4. Menos 6.36. Y más números. 5pi sobre 2. Menos 6.85. 11pi sobre 4. Necesitamos insertar espacio, shift y esta tecla. Ahora el 1. Desactivamos insertar espacio con shift y esta tecla. Ponemos un 4 ahí. Menos 7.93. Y más números. Ahora para 3pi. Colocamos ahí un 3. Ese 1 lo borramos con del. También borramos ese entre y ese 4. Así queda 3pi que se asignará a x. Oprimimos igual. Menos 9.42. Pusimos la tabla acá para tener más espacio. Aquí vamos a hacer la gráfica.
Vamos a trazar unas líneas que nos van a servir como auxiliares. El punto 0, 0, el origen, pi sobre 4 menos 0.07, pi sobre 2 menos 0.57, 3 pi sobre 4 menos 1.64, pi menos 3.14, 5 pi sobre 4 menos 4.63, tres pi sobre 2 menos 5.71, siete pi sobre 4 menos 6.20, dos pi menos 6.28, nueve pi sobre 4 menos 6.36, 5 pi sobre 2 menos 6.85, once pi sobre 4 menos 7.93, tres pi menos 9.42, este es un punto de inflexión, tiene coordenada en x de pi, y este también tiene coordenada en x de 2pi. Llegamos al punto de inflexión. El otro punto de inflexión. Aquí se puede ver, la gráfica es cóncava hacia abajo de 0 a pi, también de 2pi a 3pi, mientras que de pi a 2pi es cóncava hacia arriba.